Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Procesamiento de datos, organización directa y organización secuencial. Dentro de lo que es la organización, es la forma de solicitar la información al disco. Existen dos métodos para ello. El modo secuencial: se lee la información de un fichero de registro en registro, teniendo que leer todos los que hay antes del que buscamos. Se emplea bien por deseo, bien por imposición del tipo de soporte que estemos usando. El acceso secuencial es recomendable cuando se requiere trabajar con muchos registros del fichero. Y modo directo: se pueden acceder a un registro sin tener que leer todos los anteriores. Basta un pequeño número de lecturas. Hay dos maneras. El cálculo: cada renglón tiene una clave sobre la que se aplica un cálculo que indica el lugar de grabación, que es el hashing. Y por índices: existe un índice independiente o asociado al fichero, en el cual se busca el registro y se nos indica dónde está. Las operaciones que se pueden hacer con los ficheros: pueden utilizar todos los registros del fichero o solo una parte de ellos. Las operaciones que utilizan todos los registros de los ficheros son las siguientes. Creación: consiste en la grabación por primera vez sobre un soporte de los registros de un fichero. Apertura y cierre: para poder hacer cualquier operación con los registros de un fichero, ha de estar abierto. En el tiempo que no utilizan los datos que almacena, el fichero debe permanecer cerrado para evitar problemas con la información que almacena. Para empezar a trabajar con los datos de un fichero, la primera operación es abrirlo y cuando se termine de trabajar con él, cerrarlo. Borrado: consiste en la eliminación de todo el fichero. Esta operación puede realizarse de dos formas: prohibiendo de un modo definitivo el acceso al fichero, de modo de que no pueda leer o escribir en él, o bien eliminando la información referente al fichero que está grabada en el soporte que lo contiene. En el primer caso, el fichero puede ser recuperado. Ordenación o clasificación: consiste en cambiar el orden en que están grabados los registros del fichero en el soporte. Los registros se ordenan según el contenido de uno o más campos en forma ascendente o descendente. En el primer caso, el primer registro es el que tiene el menor valor en el campo utilizado para clasificar los registros. Y en el segundo caso, el primer registro obtendrá en el campo utilizado para clasificar los registros el valor más alto de todos los registros del fichero. Duplicado o copia: esta operación consiste en crear un nuevo fichero idéntico a uno ya existente. Es muy recomendable como medida de seguridad por si en algún momento se estropea el fichero. Si esto ocurriera siempre, se dispondría de una copia para poder recuperar. Fusión o intercalación: se denomina también mezcla. Consiste en obtener a partir de dos ficheros ordenados por un mismo campo y con la misma estructura, otro que tenga todos los registros de ambos y que mantenga ordenado por el mismo campo.
Partición consiste en dividir un fichero en varios, de acuerdo con alguna condición que han de cumplir los registros. Además de las operaciones vistas en la diapositiva anterior, en las que se ve afectados todos los registros del fichero, se pueden realizar otras operaciones en las que solo se utilice una parte de los registros. Para estas operaciones será necesario primero localizar el registro o los registros con los que queremos trabajar y luego realizar la operación. Las operaciones más utilizadas de este tipo son las de actualización o mantenimiento. Esta operación consiste en mantener actualizados los datos almacenados en los registros del fichero, tecleando nuevos datos cuando se conocen, modificando datos ya existentes o eliminando datos que ya no se necesitan. Las operaciones de actualizaciones se conocen con el nombre de altas, que consiste en añadir un nuevo registro al fichero. Bajas, que consiste en eliminar registros del fichero, eliminando su contenido o simplemente bloqueando el acceso a los datos que contiene. Y modificaciones, que consiste en cambiar el contenido de uno o más campos en un registro del fichero. Recuperación consiste en acceder a la información almacenada en los registros de un fichero a partir de su consulta. Las operaciones de recuperación más utilizadas son consultas, que consiste en acceder a uno o varios registros para ver el contenido de todos sus campos o solo parte de ellos. Normalmente este tipo de operación da como resultado una salida en pantalla de los datos que queremos consultar. Listados. Se diferencia de la consulta en la forma en que se presenta la información que se consulta. En este caso, la salida de la información puede ser papel o un correo electrónico, por la impresora o fichero. Un fichero con formato PDF, forma de lista de orden. Ficheros lineales en modo secuencial. Los registros están dispuestos uno a continuación de otro. Existen dos formas en este tipo: simple y en cadena. Del modo simple, vamos a verlo ahorita, la disposición de los ficheros uno detrás de otro se traduce en un almacenamiento sin huecos entre ellos. Como nota, un registro físico es el bloque fijo que se transfiere del disco a la memoria principal y por lo tanto puede contener más de un registro lógico. A continuación veremos las principales características de los ficheros lineales simples. Primero, la consulta es muy rápida en procesamiento secuencial. Segundo, las modificaciones del fichero, si el soporte es secuencial, la modificación obliga a hacer una copia del fichero, a realizar una inserción, hay que desplazar hacia atrás todos los que siguen, al efectuar un borrado hay que desplazar hacia adelante todos los registros que seguirán al registro borrado, y por último, para modificar un fichero también hay que hacer una copia, ya que para modificarlo hay que leerlo entero, con lo cual una vez leído la cabeza ya ha pasado por él y habría que volverla hacia atrás, cosa que no podemos hacer. Si el soporte es directo, es posible hacer modificaciones sencillas, pero la inserción y el borrado requieren una copia del fichero. Para hacer dicha copia se emplea el algoritmo de la línea de balance, que consiste en tener un fichero de movimientos que almacena los registros que van a sufrir modificación. Este fichero y aquel del que proceden los datos deben de tener la misma clave. Se procesa el primer registro de ambos
y se graba en otro fichero la modificación si procede la modificación de este registro, o bien en el fichero de movimientos se indica el borrado no se copia. Tercero, proceso lento para las consultas puntuales. Cuarto, aprovechan mucho espacio de almacenamiento, solo se precisa el justo para los datos. Quinto, posibilidad de usar cualquier tipo de soporte. Sexto, problema para procesar un fichero por más de una clave o el campo de registro, ya que si un registro está ordenado en función a una clave, no puede estarlo por otra. Las funciones a este problema son o bien se tienen dos ficheros iguales o más, tantos como clasificaciones diferentes hay, cada uno ordenado con respecto a una clave, o bien se clasifica el fichero cada vez que se quiera acceder, lo cual es muy lento. Los ficheros lineales encadenados mejoran a los simples. Los registros se procesan en el orden lógico, uno detrás de otro, pero este no tiene por qué coincidir con el orden físico. Los registros se entrelazan con punteros. Es imprescindible un soporte de acceso directo. Los registros deben de contener un campo extra para almacenar el puntero, que puede dar la dirección exacta del siguiente registro, o bien una dirección relativa respecto al comienzo del fichero. Se crea para evitar copias implicadas en el proceso de inserción y borrado. Estos procesos solo conllevan un reajuste de punteros. Los punteros son entre registros físicos, y recordemos que un registro físico cabe más de un registro lógico. Este tipo de organización se usa mucho con diferentes estructuras. Vamos a verlas. Primero, listas simples. Son de acceso o procesamiento secuencial y suelen ser pilas o colas. Son más sencillas y responden a la descripción general que se ha hecho para los ficheros secuenciales encadenados. Listas múltiples. Son también de acceso secuencial, es decir, que para llegar a un registro lógico hay que pasar previamente por todos los anteriores a él. En este tipo de listas, cada registro lleva más de un puntero. Permiten tener clasificados los registros por más de una clave, teniendo varios campos de puntero. Suele haber un registro índice, que es la cabeza de todas las listas, o sea, es un registro de punteros que apuntan al principio de la lista correspondiente y a la ordenación que deseamos. Como los registros no se almacenan secuencialmente y sin embargo se accede secuencialmente, este acceso es más lento porque la cabeza tiene que ir dando saltos hasta los siguientes punteros. Regularmente se deben reorganizar los datos para acelerar el acceso a través de la clave más habitual. Tercero, anillos. Se emplean como estructura de muchos de los modelos de bases de datos. Cuarto, árboles. Tienen dos funciones principales, la construcción de índices y de ficheros. Quinto, el tipo de árbol que se emplea generalmente es el binario, en su variante de árbol binario de búsqueda. Se usa porque permite que se procesen los registros de forma directa y porque es sencillo hacer un recorrido secuencial en ellos,
al procesar un árbol en orden. Los árboles binarios no de búsqueda sirven para desarrollar cualquier tipo de estructura jerárquica, siguiendo la técnica del enlace al sucesor, enlace al gemelo. En esta técnica, el hijo izquierdo de cada nodo es el sucesor y el hijo derecho del gemelo va a ser un gemelo. Ficheros con índice. En este modo de organización, al fichero le acompaña un fichero de índice que tiene la función de permitir el acceso directo a los registros del fichero de datos. Estos índices son análogos a los libros. Si nos interesa leer un capítulo, se puede recurrir al índice que indica la página de inicio y se accede al libro por esta página, sin tener que mirar todas las páginas anteriores para localizarlo. Las características más importantes de un fichero indexado son las siguientes. El diseño de registro tiene que tener un campo o combinación de campos que permita identificar cada registro de forma única. Es decir, que no pueda haber dos registros que tengan la misma información en él. El campo es denominado campo clave y es el que va a servir de índice. Un mismo fichero puede tener más de un campo clave, pero al menos uno de ellos no permitirá valores duplicados y se llama clave primaria. A las restantes se les llaman claves alternativas. Permiten utilizar el modo de acceso secuencial, el modo de acceso directo para leer información guardada en los registros. El modo de acceso directo se hace conociendo el contenido del campo clave del registro que queremos localizar. Con esa información el sistema operativo puede consultar el índice y conocer la posición del registro dentro del fichero. En el modo de acceso secuencial, los registros son leídos ordenados por el contenido del campo clave independientemente del orden en que fueron grabados, que es el orden lógico o que no es igual al orden físico, debido a que el acceso a los datos se hace a través del índice, que para hacer más fácil la búsqueda de los registros permanece siempre ordenado como campo clave. Y por último, solamente se puede grabar un soporte de acceso directo, como por ejemplo un disco magnético. Si esto no fuera así, no podría emplearse el acceso directo. La organización de un índice se puede organizar de diversas formas. Las más típicas son secuencial, multinivel y árbol. A través del índice se puede procesar un fichero de forma secuencial o de forma directa, según la clave de indexación, y esto independientemente de cómo esté organizado el fichero por sí mismo. El índice debe estar organizado en función de alguno de los campos de registros de datos. Se pueden tener tantos índices como se quiera, variando la clave o el campo que se emplee. El índice está formado por registros o entradas que contienen clave de organización, punteros a ficheros de datos, en concreto al registro que corresponde. Los índices pueden clasificar dos tipos para seguir la entrada a la dirección de registro del fichero de datos: índice total o denso, o bien apunte un grupo de registros del fichero de datos, que es el índice escaso o no denso. En el caso de índices totales, el fichero puede estar desordenado. Con el segundo tipo se podría procesar directamente el fichero de datos en forma secuencial. Los índices totales o densos
No suelen utilizarse de forma simple, sino combinados con índices escasos más cortos. De esta manera se pueden almacenar en memoria principal, obteniendo un acceso rápido. Veamos cuáles son las tres formas principales para organizar los índices. El secuencial. En esta forma de organización se usan cadenas de punteros. Dentro de ella podemos distinguir dos tipos, el simple y el encadenado. El simple casi no se utiliza, en ella las inserciones y supresiones son realizadas por copia. Y el encadenado se emplea más que el anterior, aun si se tiene el problema de que si crece mucho el fichero de datos, crece también el número de entradas, provocando que la búsqueda, al ser secuencial, no sea óptima para el acceso directo. El segundo sería multinivel o jerarquizado. Consiste en varios índices secuenciales encadenados. Tenemos un índice a los registros de datos y otros índices que apuntan a un índice de nivel menor. Este método surge para mejorar la organización secuencial encadenada. Los índices de nivel alto suelen ser escasos y los de primer nivel densos. Al igual que en la organización secuencial, si aumenta el número de registros, sigue aumentando el número de entradas. Y el árbol viene a mejorar el problema del crecimiento de entradas en un nivel. Se pretende que el número de entradas en cada nivel sea fijo y lo que crezca sea el número de niveles. Se usan diferentes tipos de árboles binarios, de búsqueda y ADL, multirama y B+. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.